permite juntarnos, nos permite estar aquí. Le hemos cantado alabanzas y bueno, y hemos orado y bueno, y le pedimos que Él nos ayude en el trazo de la palabra, ¿no? En la predicación. Yo estuve hablando la semana pasada un tema que me pareció bien razonarlos entre todos y también en la Escritura. Yo voy a continuar un poco más con el tema. Por ejemplo, al creyente se le ha enseñado como que si uno cree en Jesucristo, como que ya es salvo. ¿No es así? Parecería que toda aquella persona que cree en el nombre del Señor Jesucristo ya es salva. Se le ha enseñado también a los creyentes de todo el mundo, les diría, que son hijos y que son hijas. No importa de qué religión sea, son hijos y son hijas. Se le ha predicado eso y se le ha instruido de esa manera. Entonces, hay textos, porque ellos se basan en la Escritura, ¿no? Y justamente la Escritura tiene textos que dice que todo aquel que cree en Jesús es salvo. Sí, es verdad. También hay textos que dicen que son hijos y son hijas del Señor cuando creen. Pero vamos a ir desmenuzando las palabras que están escritas y comparándolas con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver que no es tan así. No es que cualquiera que cree en el Señor Jesucristo ya es salvo. Y vamos a poder entender que no hay tales hijos e hijas del Señor mientras estemos con oposición de pareceres, variadas doctrinas. Todos parecerían ser hijos e hijas del Señor. Pero nosotros tenemos la doctrina que nos marca un orden y mide un desorden que hay en la humanidad. Quizás por los predicadores, por los pastores, por los sacerdotes. Quizás sea por eso. Quizás sea por la gente que no puede comprender que la vida del alma está en juego. En el sentido de que el alma es la que tiene la promesa. Y si estamos con oposición de pareceres, si somos de uno o somos de otro, ¿quién nos asegura la promesa para nuestra alma? Donde el mismo Evangelio dice que una casa dividida no puede permanecer. Dice que el Señor dejó una iglesia, un cuerpo, y lo llamó su iglesia. Hoy podemos ver diferentes, que ese cuerpo se ha dividido en muchas maneras, en diferentes partes, y cada uno ha hecho lo que le ha parecido. Y el diablo también está también tomando de lo que ya sabe que está escrito y usa a las personas para llevarlas como él quiere. Como esto que estamos hablando. El diablo sabe, conoce la Escritura. El que piense que el diablo no conoce la Escritura no entiende las cosas que son de Dios, porque el mismo Dios habla de este diablo que conoce. Entonces, se le ha enseñado a la gente que cuando abre la Biblia así, en cualquier lado, lee un texto y le han enseñado que ese texto es para él. ¿O no es así? Le han enseñado que
pone pruebas. Dios les pone pruebas en el camino. Y eso no es bíblico. Que Dios ponga pruebas a las personas como que las personas fuesen, son importantes, ¿sí? El alma es importante, pero el alma que obedece al Señor es importante para Dios. Es como si el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, que vino del cielo, trajo un evangelio verdadero del cielo, lo predicó, lo enseñó y lo dejó para la salvación de nuestra alma. Es como si eso que el Señor hubiera hecho tan importante no sirviera de nada. No sirviera de nada. Solamente con creer en el Señor ya somos salvos. Solamente pensamos que nos han enseñado que el Señor nos pone prueba. Y todo eso queda en vano. La importancia del Hijo de Dios, que se humilló, que tomó forma de hombre para traer este Evangelio y también para demostrar, sí, para vencer la muerte, demostrar que hay una resurrección y le pertenece a Él. Dejando todo eso de lado, los pastores y los sacerdotes y todo han predicado que todavía hay pruebas en las personas. Como que todo lo demás no vale. No vale nada. El evangelio que el Señor trajo del cielo no vale. Que por ese evangelio nosotros llegamos a la promesa de la vida, no vale nada. El Señor nos sigue poniendo pruebas y pruebas de cualquier tipo, sea económica, sea familiar, sea de lo que sea. Dios me enfermó, Dios me quitó, Dios todo. Y yo estuve la semana pasada hablando de este tema porque nosotros pertenecemos y defendemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina. Y en su doctrina no hay estas cosas. Todo lo contrario. La mano de Dios tiene mucha misericordia y tiene mucha ayuda a quien le obedece. Es todo lo contrario. Han pasado casos, sí, que Dios ha puesto pruebas que están escritas, pero son pruebas por llevar el evangelio pasaron cosas. Sufrieron naufragio, sufrieron muerte, sufrieron apedreadas. No dice la Escritura, todo por llevar el evangelio. Otros también, para poner ejemplo y entrar directamente en la Biblia, en su palabra, que es la que habla mejor que uno. Pero también, como el apóstol Pablo ha estado preso, también hay muchos presos que han salido y se han hecho pastores. Eso es otra de las cosas que el hombre ha hecho mal. Una cosa es estar preso por el Evangelio, como le pasó al apóstol San Pablo, que predicaba la palabra y como con la misma palabra ofendía, porque el mismo Señor Jesucristo cuando predicaba, los escribas, los fariseos, toda la gente de esa época la tenía toda en contra, porque ellos se creían los grandes maestros, y no creyeron en el Señor Jesucristo. Bueno, todo eso nos lleva a que nosotros le demos lugar a Dios y a su evangelio. No basta con creer en el Señor, no basta. Entonces, vamos a ir a los Romanos. Perdón, los Hechos de los Apóstoles. La página 153.
confianza fue más dada por el nombre de Jesús y no por lo que Él realmente trajo, que es el alimento para nuestra alma, que es la promesa, que es su Evangelio. El Evangelio se dejó de lado y lo trajo Él del cielo. El nombre de Jesús en toda la tierra. Y cualquiera dice que creyendo ya es salvo. ¿No es así? Olvidándose, dejando de lado el Evangelio, que es tan importante para nuestra alma. Entonces dice así. Acá pasa un caso, por ejemplo, los Hechos. Bueno, acá, la página 153. Acá pasa un caso donde Pablo y Silas, vamos a leer desde el versículo 25, capítulo 16, versículo 25. Dice así. Esto pasó un caso porque ¿qué pasó? Ustedes después lo leen en su casa. El apóstol Pablo reprende a una mujer que era como adivinadora, tenía un espíritu malo. Entonces el apóstol la reprende y le saca ese espíritu malo a esa muchacha, ¿no? Pero que a su vez los que seguían a esa muchacha, por intermedio de esa muchacha, ellos hacían dinero, porque era una vidente, ¿ah? Era una persona que hacía cositas para vender, lo que tú decías, Gustavo, ahora que acompañado de la palabra del Señor, hacen imágenes, hacen medallitas, las venden, y bueno, todo eso. Entonces, como el apóstol Pablo reprendió a esta muchacha que tenía ese espíritu, los que vivían de eso se enojaron con Pablo y con Silas y los azotaron y los metieron en la cárcel. Entonces, dicho esto, porque no es el tema ese hoy, sino lo que viene. Entonces, dice el 25. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los que estaban presos los oían. O sea que, como les decía, ellos terminaron en la cárcel, presos, por llevar el Evangelio. Por llevar el Evangelio. Entonces, dice en el 26. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Esto es una obra del Espíritu Santo. Lo que pasó ahí con Pablo y Silas mientras oraban y cantaban himnos, pasó todo eso de repente y hubo mucho temor en ese momento. Y dice así el 27. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos se habían huido. ¿Por qué pasaba esto? Porque la orden dada al carcelero era que no se escapara ninguno. Y como pasó esto, el carcelero lo primero que pensó es en quitarse la vida, porque sabía que se la iban a quitar a él si alguno se escapaba. Entonces, ¿qué pasó? El 27. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Para que él no hiciera lo que pensó hacer. Entonces, el carcelero, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué? Porque tuvo mucho miedo. Imagínense lo que pasó en ese momento, en ese lugar. Dice que
Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Vio que eran personas directamente de Dios. Estaban orando y estaban cantando y pasó todo eso. Y ninguno se escapó. Dice así, el 30. Y sacándolo fuera, a Pablo y a Silas, ¿no? Les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? Él entendió a Pablo, entendió a Silas, entendió lo que había pasado, tuvo temor de Dios. Entonces, y ellos, en el 31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto es justamente lo que yo les decía al principio, que estos textos están puestos, están ahí. Pero los pastores y los predicadores le han instalado en la mente y en el corazón de los que creen en el Señor que esto es así. Y ahora vamos a ver todo lo contrario, que no es tan así. No todo el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Porque ahora vamos a seguir leyendo. Si nosotros leemos solo ese texto vamos a entender eso. Pero si seguimos leyendo vamos a entender otra cosa. Entonces dice, el 31, repito. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después en el 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué sería hablar la palabra del Señor? ¿Qué sería, qué podemos entender cuando dice acá que les hablaron, Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor? ¿Qué podemos interpretar? Que le hablaron del Evangelio del Señor. Le hablaron la doctrina del Señor y este carcelero creyó. Creyó. No, sigo un poco más. El 32, repito. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa de la misma manera. O sea, les predicaron el Evangelio del Señor. Al carcelero y a su casa. Dice así, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, este carcelero, después que le predicó el Evangelio de Jesús, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó. Y se bautizó el carcelero. Quiere decir que el orden es para que la persona realmente tenga la seguridad que creyendo en el Señor va a ser salvo. Tiene que tener primero la doctrina y después por la misma enseñanza lo lleva al bautismo. Y después tiene que perseverar en la doctrina, porque si no lo que hizo primero no le sirve de nada. Entonces, ¿qué? Sigo. En el 33. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Había creído a Dios. Pero creer en Dios es como creer en Jesucristo. Pero les predicó el apóstol Pablo el Evangelio. Y el Evangelio, ellos lo creyeron en el Evangelio y por ese Evangelio fueron bautizados. Y toda la casa fue salva. O tiene la promesa de la salvación. Y ese es el orden. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo y estamos con oposición de parecer, estamos divididos, unos se bautizan de una manera, otros se bautizan de otra manera, ¿cómo puede ser que tenga la esperanza de la vida?
la promesa para el alma. Si Dios uno solo es. Y dejó su evangelio. Por eso yo les decía hoy, se instaló, y está bien que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también vino con el evangelio del cielo. Y ese evangelio del cielo no lo han predicado, no lo han sostenido en el tiempo, porque los discípulos hicieron un trabajo que está escrito, de amor y de verdad, obrando el Espíritu Santo con ellos, comprobándoles que Dios estaba con ellos. Y ahora vemos que la enseñanza es diferente. Jesucristo, no importa, hermano, si tiene alguna enemistad con el otro hermano, no importa. Dios va a llevar al fiel y al infiel lo va a dejar. Y mantiene la misma persona, mantiene la congregación, aunque se lleve mal, la mantienen igual. Porque el objetivo no es la salvación del alma. Como el Señor dijo, que iban a venir lobos y que iban a engañar con doctrina de demonios e iban a llevar a la perdición del alma de las personas. Bueno, esto, y seguimos con otros textos. Entonces, si nosotros seguimos el orden, creemos en el Señor Jesucristo, creemos en su Evangelio y pertenecemos a Él, el Evangelio es el que nos lleva a la promesa. Vamos a ir a San Mateo, al final, la página 40. Y el versículo 19. Versículo 18. Continuamos con el tema. La página 40. Versículo 18 dice así. Esto después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ya había resucitado y les apareció a los discípulos. Entonces en el versículo 18 le dice, y llegando Jesús les habló diciendo, a los discípulos, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Porque ya había vencido la muerte, él la potestad la tenía en los cielos, pero al haber vencido la muerte también esa potestad la tenía en la tierra. Amén. En el 19 dice, por tanto, id, le dijo a sus discípulos, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, por tanto, id y doctrinad. O sea que lo primero es enseñar el Evangelio verdadero, el que Él trajo, el que los predicadores se han olvidado de predicar, la verdad del Evangelio. Jesucristo no solo vino para cumplir lo que estaba determinado por Él, sino que vino por muchas otras cosas más. Por ejemplo, a traer el Evangelio, a traer ese Evangelio que se los enseñó a sus discípulos. Y sus discípulos tenían que adoctrinar primero. Después que ellos, ¿qué le pasó al carcelero que leímos? Pablo le predicó el Evangelio, el carcelero creyó y fue llevado a bautizarse. Y ahí sería completo el texto, la verdad para el alma del carcelero y su familia, la promesa, que si cree en el nombre del Señor Jesucristo es salvo él y toda su casa. Pero la casa también fue predicada. También fue predicada. Entonces, en ese orden es que
el Señor nos garantiza la promesa para nuestra alma. La promesa para nuestra alma nos garantiza. Primero dice, los mandó a adoctrinar. Si no hay doctrina, ¿cómo podemos nosotros pensar que solo con creer en Jesús vamos a ser salvos? Porque ¿quién no cree en Jesús? Yo le diría que la mayoría de las personas creen. Porque escrito está que hasta los demonios creen en Jesús y tiemblan. Los macumberos creen en Jesús, en Dios. Los hechiceros, todas estas divisiones que hay, que el Señor no las dejó, creen en el Señor Jesucristo. Pero eso no les asegura la promesa de salvación para el alma, sino la doctrina es la que pertenece a la salvación del alma, la doctrina. Porque el Señor no nos va a aparecer a cada uno para garantizarnos que creyendo en el nombre de Él vamos a ser salvos. No lo va a hacer. Él dejó su enseñanza, su doctrina. Y esa doctrina es la que nos asegura a nosotros la promesa de la vida. En esa doctrina encontramos un Dios solo, Padre, un Hijo Jesucristo, un Espíritu Santo, un bautismo, una fe, una misma esperanza. Hoy en día los hombres han hecho de la Biblia otras Biblias. Le han puesto la interpretación de ellos como ellos la entendían, la modificaron. Y eso no corresponde a la sana doctrina. Y yo le decía hoy a la hermana, muchos creen que está bien todavía. Escrito está que Dios se enojó con todos ellos porque no obedecieron a la verdad del Evangelio. Y no solamente no obedecieron, sino que consintieron también a estos que desobedecían. Eso encierra todo. Entonces, ese es el orden. Primero la doctrina. Después, por la doctrina obviamente que nos lleva a cumplir el mandamiento del Señor, que es el bautismo. Y después perseverar en la hermandad, en un solo maestro que es Jesús. No en cantidad de pastores como los que hay, que está lleno, ¿no? Y divisiones, que unos enseñan una cosa y otros enseñan otra. Unos bautizan en tajamares, otros en piletas, otros en el mar, otros con un poquito de agua por arriba. Entonces no hay adoctrinamiento, que es lo más importante, es la esencia que nosotros tenemos que echar mano, porque es la que nos asegura la vida para nuestra alma. Voy a ponerles otro ejemplo, hermanos, en Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Entonces vamos viendo en el tema, vamos razonando en el tema, que el apóstol Pablo le predicó al carcelero y le predicó a toda su casa, y toda su casa creyó y él estaba recontento y se bautizó y siguió ese orden, y en ese orden estaba demostrado que el Señor cumple su promesa. Por ejemplo, capítulo 10, la página 179 de los Romanos, también un texto que si nosotros lo leemos suelto así, solo el texto, o si el pastor les muestra este texto, los convence, cree que es así y usted cree que es así, como el pastor dice. Entonces dice, por ejemplo, en el 9 dice, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con toda tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Cualquiera que el pastor le muestre este texto y le diga que esto es para él, lo cree. Lo cree. Sin embargo, como les decía hoy, no solamente con creer en el Señor Jesucristo la persona va a ser salva. Eso es lo que le han metido en la enseñanza humana, terrena, que no pertenece al Evangelio del Señor Jesucristo que trajo del cielo. Entonces, dice así, este era el apóstol Pablo predicando a los romanos. Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Voy a explicar esto, hermanos. Porque con el corazón se cree para justicia. Vieron que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina, la que Él trajo del cielo, dice que el que nos lleva a bautizarnos justamente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella nuestro corazón. Primero, la sana doctrina es predicada como lo fue en el comienzo, como el caso que estamos leyendo del carcelero y como es el Evangelio. Es un orden, como el mandamiento que el Señor le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y adoctrinar. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora, nosotros primero recibimos la doctrina y después creemos. Y esa fe, al creer, nos lleva al bautismo. Pero ahí pasa algo que Dios nos enseña en su Evangelio, que el Espíritu Santo sella nuestro corazón y de ahí al bautismo. Y de ahí a servir al Señor en un solo cuerpo. Entonces, repito porque con el corazón se cree para justicia. ¿Quién es el que hizo justicia? Si no es el Señor Jesucristo. La justicia pertenece a Él. Y su Evangelio es en justicia también. Porque es justo para todos. Entonces, con el corazón creemos para justicia. Porque con el corazón se cree para justicia. Se cree porque aceptamos a Jesucristo, aceptamos su doctrina. Se cree para justicia, o sea, para las promesas del Señor. Y dice, mas con la boca se hace confesión para salud. Con la boca se hace confesión para salud. O sea que con la prédica del Evangelio se confiesa. Con el Evangelio predicado las personas están en verdad. Para salud, dice, para salud. ¿Pero qué es la salud? Sino la promesa para nuestra alma. Dice, porque la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esta salud es la promesa que el Señor tiene para nuestra alma. Y por eso dice en el 11, ¿por qué la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado? Pero está hablando del Evangelio, que pertenece a Jesucristo, pero a de su Evangelio. Y como el Evangelio es el que nos da la garantía para nuestra alma, justamente se produce eso, que no nos avergüenza. Porque la muerte es vergüenza. Él venció la muerte y nos da a nosotros también la esperanza de la vida. Entonces, no seremos avergonzados si le permanecemos en su Evangelio, en su promesa, en su justicia.
aquel que cree, todo aquel que cree, pero no en la doctrina de hombres, no en una enseñanza humana, sino la enseñanza que Él trajo del cielo, que es esta que el apóstol está predicando a los romanos y que nosotros estamos entendiendo. Repito el 11, porque la Escritura dice, este era el apóstol Pablo, conociendo los textos del Evangelio. La Escritura dice, estaba con seguridad, con certeza de ese Evangelio que es el que trato de destacar como suma importancia, que no es solo con creer. Si nosotros no permanecemos en el Evangelio, vamos a ser vergonzados. Vamos a ser vergonzados, porque no vamos a heredar la promesa del Señor. No la vamos a heredar porque en el Evangelio no hay dos señores, hay uno solo. No hay dos doctrinas, hay una sola. No hay un solo evangelio que Él lo trajo del cielo. Y ese evangelio es el que nosotros tenemos que echar mano para que no seamos avergonzados en el día que el Señor venga y transforme nuestra alma en un cuerpo para el cielo. Entonces, si nosotros le somos fieles a Él no nos va a avergonzar. Pero si nosotros leemos estos textos así nomás, ¿qué podemos entender por vergüenza? ¿Qué podemos entender por vergüenza? Ahora, razonándolo por el Evangelio verdadero, como el que Cristo predicó y trajo del cielo, enseñó a sus discípulos, y todos los que trabajaron a favor del Evangelio, como el apóstol Pablo, tenían esta seguridad. Dice, ahora leemos todo recorrido de donde empezamos a leer. Dice, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí entra realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él trajo del cielo. Y que si confesares, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es la justicia? El Evangelio. Es todas las promesas que Él tiene para nosotros. Son en justicia. Dice, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque, ¿qué dice? Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero, ¿se refiere a creer en el nombre de Jesús o se refiere a la justicia? Para no ser avergonzado. El apóstol está enseñando la justicia, que es de Dios, que pertenece al Evangelio, que el hombre se ha olvidado, ha predicado a Jesucristo y el Evangelio como que está en un costado. Y no es así. Hoy vamos entendiendo más, vamos entendiendo que no es así, que el Evangelio es el que nos da la promesa. No vamos a ser vergonzados, no vamos a ser, si nosotros permanecemos en Él, en la justicia de Él, en el Evangelio de Él, no vamos a ser vergonzados. Porque, ¿de qué sirve creer en Jesucristo si no heredamos la promesa? Vamos a pasar vergüenza. Y si estamos con oposición de pareceres, como sabemos que la humanidad está, ¿qué va a pasar? Van a pasar vergüenza. Según el Evangelio, según la doctrina. Entonces, nosotros tenemos que echar mano, sí creer en el Señor, ¿cómo no? Sí, es un mandamiento, es nombre por sobre todo nombre. Pero no nos garantiza
la vida para nuestra alma solamente creyendo en el Señor, sino en su doctrina, en su evangelio, que pertenece a la hermandad, que pertenece a la fraternidad, que pertenece al Espíritu Santo. Todo tiene un orden. Entonces, hoy, hermanos, quería decirle esto, que no es así como nos han enseñado los hombres. La enseñanza terrena es diferente a la que el Señor trajo del cielo. Tengo muchos más textos acá para continuar, pero no me da el tiempo. Pero les digo que las cosas de Dios son todas ordenadas. Todo tiene un orden. Él prometió, así como dejó un cuerpo, Él prometió venir a buscar su cuerpo, que pertenece a la doctrina. Él no dejó varios cuerpos como los que hoy conducen a la humanidad cristiana, por decirlo de alguna manera, o la humanidad que tiene fe en Dios. No, sino por el Evangelio. Por el Evangelio es el que tiene la promesa. El Señor todo lo hizo, todo cumplió, todo lo hizo. Nosotros ahora nos dejó su Evangelio. El Evangelio nos lleva a la hermandad y nos lleva a la promesa de vida. Entonces, cuando alguien dice que Dios pone pruebas, vemos que, de acuerdo al Evangelio, vemos que no es así. Cuando leemos la Biblia y creemos que somos hijos e hijas, y estamos con oposición de pareceres, uno es católico, otro pentecostal, otro testigo de Jehová, otro es mormón, otro es de una secta, uno de la Manillá, que ahora en febrero van a ver que hay una revolución, no solamente acá en Uruguay, sino en varias partes, en Brasil principalmente, y ven como ellos también creen en Dios. Pero, ¿de qué manera? ¿Como dice el Evangelio? ¿O como ellos lo entienden a su manera? Y ahí está la interrogante. Nosotros no podemos entender el Evangelio del Señor que lo trajo del cielo, que es espiritual, como nosotros quiéramos. No, no es así. El pastor nos dice que el Señor pone prueba y el Señor pone pruebas. Y no es así. El Señor ya dio su vida. El Señor dejó su Evangelio. Si nosotros pertenecemos al Evangelio, tengan fe, certeza que nada nos va a pasar. Nada. Él quiere darnos todo lo que Él tiene. El hombre ha predicado otra cosa. El hombre le ha dicho que Dios pone pruebas porque es un hijo de Él, porque es una hija de Él, y a los hijos y a las hijas les pone pruebas. Y les predican de esa manera y engañan las almas. Las engañan. Pueblo Santo tiene un trabajo diferente. Diferente porque la prédica que tiene Pueblo Santo es la que se dejó de predicar. Y está. Los discípulos la llevaron adelante, pero después pasó un tiempo ahí que el hombre se engrandeció y se hizo como Dios. Ustedes vean ahora nomás el caso que pasó por televisión del Papa, donde una mujer le quiso agarrar la mano y le golpeó la mano fuerte, y ante el mundo, ante los ojos del mundo, el Papa quedó en evidencia. Porque creen ser superior, pero también es parte de la incredulidad de la gente, porque la gente cree en Dios y se deja llevar por los hombres, y no verdaderamente por Dios. Entonces han hecho de un hombre algo como sagrado, y todo lo que este hombre demuestra parecería que es todo cosa sagrada, y no es así. El Señor mandó a que seamos humildes, a que nos humillemos y que sirvamos a los demás.
es el Evangelio. Eso es lo que pertenece a la doctrina que el Señor trajo del cielo. El Señor, los discípulos, el Señor le lavó los pies a los discípulos. Una humildad, para que los discípulos también tuvieran esa humildad con todos los que iban a creer en el Señor. Ahora ustedes ven todo lo que pasa. Y bueno, y el hombre lo ha engrandecido, lo ha hecho como un Dios. El Evangelio dice que nosotros, dice, no hagas muchos maestros, porque un solo maestro tenés y es el Cristo. Y todos vosotros, dice, sois hermanos. Hermanos, de igual a igual, de igual a igual. No, y hoy vemos todo lo contrario. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a poder entender el Evangelio, que es el que tiene la promesa, la doctrina, que es la que tiene la promesa. Dionisio, Y seguir para adelante. ¿te puedo hacer una preguntita o quedaría para el final? Bueno, sí. Sí. ¿A qué se refería la palabra cuando dice que los probaré como al oro? Sí. Ya te digo. Sí. Decía que lo iba a probar como oro, porque su evangelio, el evangelio es el que dice que el evangelio es como un fuego, porque es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Dice que iban a ser probados como por fuego. Es el Espíritu Santo, es la palabra que pertenece al Evangelio. La palabra que pertenece al Evangelio, esa dice que iban a ser probados como por fuego. Ese fuego que es, figuradamente es el Espíritu Santo. El que habla, el que exhorta, el que dice. Entonces, sí, van a ser probados como se prueba el oro, dice, para saber si es verdadero. O sea, la palabra, el Evangelio, es ese fuego, su Santo Espíritu. Y por eso iban a ser probados. Eso es, hermano. Pienso que es eso. Que Dios nos bendiga, nos ayude y Amén.